Amado Señor, una vez más venimos a ti buscando tu presencia, buscando tu hablar. No deseamos entrar en nada que no seas tú. Ata a tu enemigo, restringe a tu enemigo. Permite que todas las circunstancias alrededor de este mensaje estén sostenidas, favorecidas y protegidas por ti. Que este hablar, Señor, sea el rema para todos los oyentes, que cada uno pueda recibir tu hablar y que se grabe en cada uno de nosotros. Sácanos de la doctrina y éntranos en tu realidad. Gracias, Señor. Amén. Santos, entramos hoy al mensaje 3. Este mensaje se titula El pleno conocimiento de la verdad. Y este título está basado en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Debemos preguntarnos, ¿qué es la predicación o cómo es la predicación para que los hombres lleguen al pleno conocimiento de la verdad? Posiblemente tengamos la impresión que cuando escuchamos este principio de venir al pleno conocimiento de la verdad, está relacionado con desarrollar buenas prácticas para estudiar la Biblia. Pero cuando venimos a la lectura de la Biblia, ¿qué es lo que intentamos obtener de esa lectura? Creo que en muchas ocasiones lo que se refieren es que necesitamos conocer más de las enseñanzas de la Biblia, que necesitamos conocer la Biblia mejor. Y aunque no hay nada incorrecto en eso, pero conocer la Biblia en la letra, eso no es la economía de Dios. En Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y el 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El 39, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el 40, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. La nota nos dice, es posible escudriñar las Escrituras y no venir al Señor. Los religiosos judíos escudriñaban las Escrituras, pero no estaban dispuestos a venir al Señor. Estas dos cosas deben ir juntas, puesto que las Escrituras dan testimonio del Señor, no deben estar separadas de Él. Es posible tener contacto con las Escrituras sin tener contacto con el Señor. Solo el Señor puede dar vida. Esta pequeña introducción básicamente resume la carga de todo este mensaje. Este es un mensaje muy pesado, muy condensado, con mucha revelación, por lo cual necesitamos orar que el Señor nos dé el espíritu de sabiduría, nos dé la sensibilidad de poder recibir la carga de este mensaje. Cuando entramos a Juan 14:6, este es un versículo muy conocido que dice, yo soy el camino y la realidad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo no podría decirles cuántas veces he leído este verso desde que recibí al Señor. Y siempre que lo leo, siento que hay más profundidad, que hay más misterios. Y ciertamente estos son de los versos que tienen una revelación sin límite
donde uno puede ver una cosa un día, otra cosa otro día, y siempre hay algo fresco. Cuando ya sabemos la palabra, ya sabemos lo que es la palabra verdad. Ya hemos oído mucho sobre la palabra verdad. Pero aquí, la traducción de la palabra verdad se traduce realidad. Y es que la palabra verdad y la palabra realidad es una sola palabra. En griego es aletheia. Aletheia existe, define estas dos palabras. Y usualmente en el griego es curioso porque el griego, una de sus virtudes es que muchas veces puede utilizar varias palabras para mostrar diferentes aspectos de un mismo punto. Pero en este momento está usando una sola palabra. Y de hecho, hay una tercera definición que no se utiliza en la Biblia, pero sí se utiliza en algunos manuscritos. Y es la palabra develar o descubrir, o en relación a mostrar la verdadera identidad o la verdadera realidad de las cosas que no se ven. Así que este término verdad es ampliamente utilizado en todos los ámbitos, ámbitos legales, ámbitos filosóficos, muy, muy utilizado. Pero el Señor lo utilizó muchas veces, muchas veces. Pero debemos ser cuidadosos de cómo utilizamos esta palabra verdad y cómo utilizamos esta palabra realidad. Y cuando usamos la palabra verdad y cuando usamos la palabra realidad, porque es la misma palabra, es aletheia. Cristo es el camino. Así que lo que nos está diciendo, ustedes están extraviados. Así que el extravío de ustedes es que están fuera de la realidad. Y Cristo es la única manera de entrar en la realidad. Por eso Pablo en Efesios 4:21 dice, si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Aquí está utilizándose otra vez la palabra aletheia, enfatizando el aspecto de la realidad. Pero ahora está mirando, presentándonos este aspecto de que está en Jesús. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad o la realidad. Es decir, no es algo objetivo, sino es algo completamente subjetivo. Aquí en este verso el apóstol Pablo nos entra en dos dimensiones. Una externa y otra interna. Primero nos dice si en verdad le habéis oído. 1. Y número 2, y en él habéis sido enseñados. 2. Y finalmente dice, habla conforme a la realidad que está en Jesús. Es decir, para entrar a la realidad necesitamos primero el proceso de oír, luego el proceso de aprender y luego entrar. Son 3 pasos. Por lo que nosotros necesitamos evaluar cuál es la carga, cuál es lo que el Señor nos quiere decir con este juego de palabras entre verdad y realidad. Podemos decir que esta palabra, aletheia, es como un gran paquete que contiene otro dentro de este paquete. No sé si han visto de este juego donde alguien tiene un regalo y después abre, hay otra caja. Pues algo así nos sucede con nosotros con esta palabra aletheia. Por un lado salta la palabra verdad, pero por otro lado salta la palabra de lo que es la realidad. Así que tenemos la verdad, tenemos la realidad y también tenemos lo verdadero o lo que está escondido que se ha de revelar. Así que esta noche hablaremos no solamente desde la perspectiva de la verdad objetiva, pero mirando la realidad o la verdad objetiva que nos entra en la realidad subjetiva,
que es la verdadera realidad de todas las cosas. Claro, yo siempre me voy hacia atrás porque es la única manera de que podamos entender la revelación de la palabra al presente. Necesitamos recordar, y yo se lo estoy recordando constantemente. Les recuerdo, Satanás, como el enemigo de Dios, fue echado fuera de la esfera de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es el atributo central que a su vez contiene muchos factores cruciales que sostienen todo el universo. Todos estos factores los encontramos en muchos versículos, que no tengo el tiempo de traérselos. Pero en Colosenses 1:19 y también en el 2:9 dice que Cristo contiene toda la plenitud de la deidad. Dentro de esa plenitud podemos identificar en diferentes versos que Cristo es la vida, Cristo es el amor, Cristo es la luz y Cristo es la realidad. ¿Qué quiere decir todo eso? Que eso es un paquete que contiene la expresión de Dios que es la gloria, para el cual tiene el medio de poco a poco llegar a nosotros. Primero por la luz y luego por la verdad. Y esta verdad a su vez se abre más a nosotros para entrar a la realidad. Les recuerdo la porción de 1 de Juan 1:5. Ya la hemos leído varias veces, pero es crucial. Dios, el Espíritu y la vida en realidad son una sola entidad. Dios es Espíritu y el Espíritu es vida. Dentro de esta vida se encuentran el amor y la luz. Cuando el amor divino aparece ante nosotros, se convierte en gracia. Y cuando la luz divina resplandece en nosotros, se convierte ¿en qué? En verdad. ¿Cómo es este asunto de que el amor divino se convierte en gracia? Porque gracia esencialmente es el proceso de la operación de Dios para completar su economía. Y cuando Dios aplica la gracia, es por su amor. Es por su amor a nosotros. Por un lado, Él satisface su deseo, pero por otro lado, por su amor nos alcanza con la gracia. Pero esto llega a nosotros por la luz que resplandece. Y esa luz que resplandece, cuando llega a nosotros, se convierte en la verdad. Ahora vea, cuando la luz divina resplandece en nosotros, se convierte en verdad. Es decir, la luz y la verdad, como la palabra y la realidad, operan juntas para hacernos llegar toda la esencia de Dios a nosotros en Cristo. Por eso vamos moviendo el mensaje a la seriedad de la palabra. A la seriedad de la palabra a nosotros, no como doctrina, no como estudio, sino de la operación intrínseca del Dios triuno que se manifiesta a través de la palabra como luz para producir la verdad en nosotros. Verdad que no es una verdad objetiva, sino que somos alumbrados para percibir y vivir la realidad sobre la vanidad del cosmos. Esta vanidad del cosmos que está fuera de Dios. Por lo que aquí pudiéramos decir, cuando esta verdad resplandece en nosotros, se convierte en realidad. Como hemos hablado muchas veces, el único problema que hay en el universo es estar fuera de Dios. Y una vez que estamos fuera de Dios, se activa automáticamente dos cosas tremendas: la vanidad y la esclavitud de la corrupción, como lo menciona Romanos 8, 20 y 21. Y por lo cual la naturaleza espera la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Es decir, la naturaleza está esperando
que hayan unos vencedores que puedan salirse de la vanidad, entrar en la atmósfera de la realidad, y cuando ocurra que ese grupo de vencedores entren en esa esfera, entonces el Señor regresará. Y vendrá la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pero todo comienza con la palabra. Esa manifestación consiste en volver a entrar en la dimensión de la realidad, la cual es la atmósfera de la gloria o la esfera divina, la cual nos llega mediante la luz. Luz que al llegar a nosotros viene a ser la verdad que resplandece en nosotros y nos entra en la realidad. Esto tiene como propósito el ser activados, cautivados, para llevar adelante la economía de Dios en la atmósfera de la realidad. Algunos versos para aterrizar un poquito. Juan 8:31. Dijo Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, esa es la primera clave. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y un versículo que lo conoce todo el mundo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿libres de qué? Todo el mundo conoce ese versículo y lo utilizan de mil maneras. ¿Pero libres de qué? Oh, libres de la mentira. Libre de la vanidad en que entró este universo cuando se salió de Dios. Pero cuando entramos a la verdad y la verdad entra a ser realidad en nosotros, somos liberados de la vanidad. Somos liberados de la maldición en que cayó la creación, que menciona Génesis 3:17, por culpa de Adán, y somos liberados. ¿Qué nos libera? La palabra. La palabra. Si conocemos la verdad, entramos en la realidad, somos libres. Somos libres. Así que por causa de la criatura que Dios creó, que fue Adán, y fue manipulada por su enemigo, todo se derrumbó. Pero ahora Cristo ha venido para abrir el camino mediante la redención en su muerte y la regeneración en su resurrección, no para Él hacer el trabajo, sino que la misma criatura caída ahora voluntariamente se ha de salir de la atmósfera en que entró para entrar entonces en la realidad que Dios aspiró que el primer hombre y todos sus descendientes estuvieran. Ahora, para esto necesitamos permanecer en su palabra, para que por medio de nuestro oír y ser enseñados podamos entrar en la realidad de la verdad. ¿Por dónde vamos? Estamos en el versículo principal que hablamos en Juan 8. No queremos venir a las Escrituras y aprender las Escrituras sin no haber llegado donde Cristo como nuestra experiencia y nuestro disfrute. Esto nos tiene que llevar a nuestra posición de la realidad que fue saboteada por el enemigo y sigue siendo saboteada por el enemigo en nuestro diario vivir en lo que es el cosmos satánico. Satanás tiene un solo trabajo y es mantenernos fuera de la realidad. Es mantenernos fuera de la verdad. De esa manera él nos cautiva poniendo sustitutos a través de diferentes entretenimientos y diferentes cosas. Cautiva nuestra mente y nos separa. Este cosmos creado y manipulado por todas las cosas físicas que él a su vez inspiró en el hombre,
está aquí, pero ahora el Señor desea que salgamos. El Señor desea que nos movamos a otra esfera. ¿Por qué? Porque Satanás utilizó el desastre causado por la caída de Adán, por la maldición de la tierra, y cuando todo este sistema había colapsado, Satanás entonces produce mediante la invención humana y los pensamientos humanos y las ideas humanas, produce este cosmos en el cual nacemos. Este sistema que cautiva, engaña, enajena y lo lleva fuera de la realidad constantemente. Al punto que una gran cantidad de personas no quiere salir de eso. Si usted le predica el evangelio y usted le habla, no quieren escuchar. A ellos no les interesa. Hay otros que sí están tocados y esos son los que nosotros necesitamos buscar. ¿Por qué? Porque hay un proceso que Dios tiene para esos que tienen el corazón disponible. Segunda de Corintios 3:16. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el 18, una maravilla. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor. Aquí viene, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Señor Espíritu. A la misma imagen como por el Señor Espíritu. ¿Qué es esto? Es la infusión de la palabra que se transmite a nosotros como verdad y va trabajando en nosotros para entrarnos en la realidad y va moviéndose, ¿cómo? De gloria en gloria. Vamos avanzando de gloria en gloria. ¿Para qué? Para cumplir el deseo de Dios. Que podamos expresar a Dios a través de nosotros. Por eso, este fue el versículo que le cité en Romanos 8:21, con la esperanza de que también la creación misma, número 1, sea libertada de la esclavitud de corrupción. Y 2, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ese es el proceso, ese es el trabajo que está haciendo ahora mismo la palabra. No es cuestión de que usted se siente a estudiar y usted diga, voy a leer los 1984 estudios vida y voy a aprenderme los bosquejos. Eso es excelente. Para que esté haciendo otra cosa, haga eso. Pero esta es la meta. La meta es ser libertado de la esclavitud de la corrupción y que poco a poco esta palabra nos saque de la vanidad y nos entre a la realidad de todas las cosas. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, ¿qué? Aguardando con anhelo la plena filiación, la redención de nuestros cuerpos. Es decir, estos versículos trabajan desde el principio, cuando el velo es quitado. Entonces abrimos nuestro corazón y el Señor comienza a trabajar con nosotros con la palabra. Y esta palabra es luz y esta luz produce la verdad y esta verdad nos entra en la realidad. Ese es el proceso. Así que podemos decir que la economía de Dios tiene como meta que ya sea que estemos predicando el Evangelio o leyendo la Biblia o en las reuniones de la iglesia, estemos tocando y expresando al Dios triuno. Este Dios triuno incorporado en Cristo, que está siendo real como el Espíritu viviendo en nosotros, siendo impartido en nosotros para hacer nuestra vida, para hacer nuestro todo.
Y ese proceso es su economía. Y ese proceso es el proceso de impartición mediante la operación de la gracia. Todo eso comienza ¿cómo? Permaneciendo en la palabra. Así que cuando predicamos la palabra, cuando predicamos el evangelio, es para esto. Cuando leemos la Biblia, es para esto. Cuando venimos a estudiar la palabra, a conocer la verdad, no es para memorizar, no es para saber más, es para entrar al pleno conocimiento de la verdad. No es que simplemente podemos conocer la Biblia o memorizar los versículos. No. Eso no quiere decir que no pasamos tiempo haciéndolo, pero la meta es que tengamos el pleno conocimiento de la verdad. Y para tener el pleno conocimiento de la verdad, necesitamos abrirnos de tal manera que la luz se infunda en nosotros y pase de la palabra objetiva a ser la palabra que viene a ser la palabra que penetra en nosotros y nos entra en la realidad. Este conocimiento de la verdad en la economía de Dios, según como Dios fue procesado, incorporado en el Hijo, consumado como el Espíritu, para hacer todo para con nosotros, de ser mezclado con nosotros, de ser uno con nosotros, esa es su economía y esa es la verdad objetiva. Pero esta verdad objetiva tiene que constituirse en nosotros para ser saturados con ellas, para tener entonces la experiencia del Cristo en resurrección, la experiencia, del Cristo en su encarnación, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Esa experiencia no es algo que usted va a aprender, usted tiene que experimentarlo. Y una vez que usted lo experimenta, es llevado fuera de la vanidad y entrar en la realidad que no se ve, está encubierta. Pero al entrar entonces en la verdad, que es la realidad, que está encubierta, se hace real para usted. Veamos aquí 1 de Juan 1:6, que nos trae la nota, unos puntos sobre la verdad. Dice, la verdad son todas las realidades divinas para hacer el contenido de la revelación divina, siendo revelado, siendo transmitido por medio de la palabra santa. Otra vez, la verdad, no la verdad objetiva, sino la verdad subjetiva. La verdad son todas las realidades divinas para hacer el contenido de la revelación divina, siendo revelado, siendo transmitido por medio de la palabra santa. Necesitamos venir a su palabra santa para tocar la verdad y ganar la verdad. Pero tenemos que darnos cuenta que la palabra santa es como un contenedor que contiene la revelación divina, el contenido del cual son todas las realidades de la economía divina. Y esta es la verdad de la cual necesitamos ver y poseer. La verdad, por un lado, es el medio para que podamos entrar en lo que conocemos en Efesios como la realidad que está en Jesús. Pero entramos a la palabra, pero la meta no es quedarnos en la palabra, sino entrar a conocer la realidad que está en Jesús. Esta nota que está aquí en 1 de Juan 1:6 dice que nos presenta 8 puntos claves sobre lo que es la verdad. No tengo el tiempo para leérselo, ustedes vayan ahí a esa nota, pero dice, de los 8 puntos enumerados en esta gran nota, los primeros 5 se refieren a la realidad en esencia. Dios, Cristo y el Espíritu, la Trinidad Divina son uno en esencia. Por consiguiente, estos 3, por ser los elementos básicos de la sustancia de la realidad divina, son hechos una sola realidad. La palabra de Dios tiene una sustancia, y esa sustancia es el mismo Dios triuno como la realidad única.
Esa realidad que es aletheia, en griego significa el Dios triuno completo, Dios Padre, Dios el Hijo y el Dios el Espíritu. Ellos son la verdad y ellos son la realidad. Y ellos llegan a ser la sustancia de la palabra de Dios como la revelación divina. Eso es lo que está detrás de la palabra. Y la palabra nos transmite el aletheia, que por un lado es la verdad objetiva, pero la meta es tocar el Dios triuno que está escondido. La realidad de esa palabra es el Dios triuno escondido en las Escrituras. La sustancia de la palabra santa es el mismo Dios triuno quien es la realidad. Por lo tanto, llega a ser la realidad divina revelada en la palabra divina y hace que ésta sea la realidad. La palabra divina transmite esta única realidad divina como el contenido de la fe, y esta es la sustancia del Evangelio que se revela en todo el Nuevo Testamento como la realidad del Evangelio, la cual es simplemente la realidad divina de la Trinidad divina. Cuando nos sentamos a las Escrituras, necesitamos orar y decir: Señor, muéstrame la realidad divina de la Trinidad divina que me entra en la realidad divina. Cuando nosotros participamos y disfrutamos de dicha realidad, entonces esta llega a ser nuestra autenticidad, nuestra sinceridad, nuestra honestidad, nuestra confiabilidad. Y eso se manifiesta en nuestro vivir de hombre como la virtud excelente de nuestro comportamiento, que nos capacita para expresar a Dios, al Dios de la realidad por quien vivimos. Y así llegamos a ser personas que llevan una vida caracterizada por la verdad, sin falsedad ni hipocresía, una vida que corresponde a la verdad revelada por medio de la creación y de las Escrituras. Así que tenemos Dios como la verdad. Cristo el Hijo es la verdad y el Espíritu es la verdad. Y esta Trinidad divina compone la sustancia de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el contenido del Evangelio predicado a nosotros, traído a nosotros como el contenido de la fe, y este contenido es la misma sustancia del Evangelio predicado a nosotros. Pero también es la verdad. Es la verdad. Mientras recibamos la impartición de la palabra divina como el Evangelio, esa realidad divina llega a ser la realidad revelada. Esta realidad revelada, siendo experimentada por nosotros, llega a ser nuestra sinceridad, nuestra autenticidad, nuestra honestidad, nuestra confiabilidad, como una virtud excelente en nuestro comportamiento que nos capacita para expresar a Dios. Es decir, nuestro vivir humano es transformado y se va moviendo hacia la expresión del Dios hombre. Todo eso se logra con la irradiación de la luz como la verdad en la palabra. Si nosotros logramos salirnos de la doctrina y los conceptos y entrar en la experiencia del Dios triuno. Así que ahora nosotros los creyentes, habiendo recibido el contenido de la fe, la cual está contenida en la palabra de Dios, cuya sustancia es el mismo Dios triuno como la Trinidad divina, ahora nosotros llegamos a ser personas de la verdad, hombres caminando en la verdad, que es la meta, el objetivo de Cristo, del Cristo hombre, traído a la tierra para Él. Incorpora la verdad, transmite la verdad y se hace disponible a nosotros como la verdad. La realidad divina llega a ser la realidad revelada a nosotros para hacernos entonces hombres de la verdad. Que nuevamente, esto no es un asunto de leer la Biblia con más diligencia ni más detalladamente. Eso no nos constituye con más verdad en cualquier persona en la calle.
No, necesitamos la realidad divina, que es el Dios triuno mismo. Si usted no entra en esta esfera, usted va a ser igual que cualquier persona, con mucho conocimiento bíblico. Pero cuando usted habla, cuando usted se expresa, cuando usted se enfrenta a las diferentes circunstancias de la vida, usted es igual que cualquiera. No hay diferencia. Participando de esta experiencia, nuestro ser es constituido en nosotros y nuevamente nos hace una persona de la verdad. Esto es lo que Pablo quería decir cuando hablaba de que llegar al pleno conocimiento de la verdad. No es un conocimiento mental. Es preocupante que cuando llegamos a una frase como esta del pleno conocimiento de la verdad, asociamos la verdad con sabiduría, con nuestro saber de las doctrinas, de las enseñanzas, pero el conocimiento de la verdad se refiere a esa realidad divina, llegando a ser revelada para ser nuestra realidad en nuestro diario vivir. Para ser nuestra realidad en nuestro diario vivir. Claro, necesitamos entrar en las verdades reveladas, necesitamos conocerlas, necesitamos hablarlas, pero siempre estando claros que esas verdades nos deben entrar en la realidad que perdimos para expresar Dios y vivir Dios. Si hay una división entre el conocimiento y el vivir, entonces estamos como los fariseos en el capítulo 5 de Juan, que escudriñamos las Escrituras, pero no venimos a Él. Necesitamos entrar a participar mediante la verdad de la realidad de la cual fuimos destituidos, carentes e incompletos, para poder participar de la expresión de la gloria del Padre. Esta introducción básicamente comprende todo el mensaje, así que tocaremos algunos puntos claves del mensaje. Pero todo lo que hablamos es un abridor que nos calibra, nos ajusta. El número romano 1 dice, el recobro del Señor es el recobro de la luz de la verdad. Primera de Juan 1:5, y ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Esas palabras son bien conocidas, pero este contraste de la luz y las tinieblas nos está hablando básicamente de la condición de la vida humana, que es la condición de los que están fuera de la expresión del Padre, de la gloria del Padre, de la luz del Padre, pero aquellos que entramos por medio de la verdad, entonces esa luz entra en nosotros y de la misma manera que en Él no hay ninguna tiniebla, en nosotros no debe haber tampoco ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Ya vemos lo que es la verdad. Cuando dice no practicamos la verdad, no es practicar lo que usted se memorizó. No practicamos la experiencia de la realidad del Dios triuno que llega a nosotros por medio de la palabra. Eso es diferente. La verdad es el resplandor de la luz, la expresión de la luz divina. La verdad es el resultado de la luz. El conocimiento sin luz es doctrina, pero el conocimiento lleno de luz es verdad, es realidad. ¿Cómo llega la luz? Como leímos en 2 Corintios 3, 18. Cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Qué es volver el corazón al Señor? Necesitamos realmente evaluar quiénes somos. ¿Cuán vacíos estamos? ¿Cuánto el Señor ha ganado de nosotros? ¿O cuántas cosas todavía el Señor necesita avanzar en nosotros? Pero damos gracias al Señor por su recobro. La degradación de la iglesia después de los apóstoles cobró fuerza cuando la voz de los apóstoles disminuyó
y no hubo quien sostuviera la verdad. Como hemos estado hablando, la verdad que el recobro sostiene es la revelación divina que nos llena, nos satura y nos entra en Cristo como nuestra realidad. Por un lado, la verdad objetiva que está escondida en las Escrituras, cuando es abierta y presentada de manera profunda, entonces nos entra en la realidad subjetiva. Eso produce en nosotros un espíritu lleno de vida y nos entra en el disfrute y en la realidad de Cristo. Es muy interesante, vamos a hacer un poquito aquí de historia, porque no hay mejor cosa que conocer la historia para no repetir los errores de la historia. En el siglo I, del siglo I hasta el siglo IV, comenzaron a surgir entre algunos estudiosos de la Biblia, como Ireneo, Gregorio de Nisa y Atanasio, el hablar de que de la misma manera que Cristo como Dios se hizo hombre, Dios está operando en el hombre para sacarlo de la degradación de la humanidad e introducirlo en la realidad perdida en Dios en un proceso que ellos le llamaron teosis y hoy le llamamos deificación. Eso se habló en esos primeros 4 siglos. Ellos tocaron esa verdad y ellos se dieron cuenta que eso es mucho más que religión. Es el operar profundo de Dios en el hombre para tener el hombre expresando su imagen, que era la meta de Dios con Adán. Pero paralelamente, estos destellos de luz también se intensificaron con las tinieblas. Y precisamente en esos mismos siglos hay un proceso de degradación de la iglesia. Ya para ese tiempo, ya los apóstoles ya habían muerto y comienza un proceso de sistematización automático que se da en donde la palabra pierde el sabor y la fuerza de la verdad objetiva que te mantiene en la realidad. En ese tiempo existían 2 grandes grupos que le llamaban en Europa la Iglesia del Este y la Iglesia del Oeste. Esencialmente estaban unidas, pero poco a poco va ocurriendo una división entre ellas. La que más avanza en la degradación es la Iglesia del Oeste y poco a poco va formando el sistema clerical del catolicismo, donde hay una separación entre los clérigos y los laicos. Los clérigos son los ejecutivos espirituales y los laicos son los trabajadores sin título. Eso se va formando ahí. Ya inclusive, esta nota la encontré, ya desde el siglo II se comenzó a presentar la teoría de que Pedro iba a ser el representante, era el representante de Dios en la tierra y que Pedro, Dios le había otorgado tal privilegio porque sobre él, sobre esa roca se iba a edificar la iglesia. Pero, aunque no estaba formalizado todavía el sistema papal y la expresión de papa, que es una palabra italiana de padre, era una palabra de cariño que se utilizaba entre los feligreses y los líderes, ya se identificó en el siglo II un tal Linus, que supuestamente vino a ser el segundo sustituto, la continuación del apóstol Pedro. Ellos comenzaron a nombrar ya que había que tener un representante en la tierra. Todavía la estructura papal no estaba, pero ahí comenzó. Entonces, eso nos muestra la falta de visión y la falta de dirección del ministerio en la palabra ya a tan temprano tiempo.
Esa desviación fue evolucionando hasta el siglo VI. Ya con el llamado Papa Gregorio, ya se incorporó a llamarlo oficialmente Papa o Padre. Por eso digo llamado, porque yo no le voy a decir papá. El llamado Papa Gregorio, y él hizo la institución del papado. Y partiendo de ahí fue un total declive y degradación hasta que la pérdida de fuerza del Imperio Romano vio en la institución papal la puerta para dar fuerza al Imperio Romano por las multitudes que lo seguían. Así que le dieron una doble función al papado, una función religiosa y una función política. Esto destruyó la existencia de la realidad de la iglesia, y la mezcla con tradiciones paganas fueron formando un sistema completamente diferente a la que se presentaba en los evangelios y en las epístolas. Ese periodo comprendió desde el siglo V hasta el siglo XVI. Imagínense. Entonces, desde el año 500 hasta aproximadamente el año 1000, se le llamó la Edad Oscura de la Iglesia y la caída del Imperio Romano Oriental. Entonces, esto fortaleció más la intromisión del sistema papal en los asuntos seculares, y acompañado de la restricción de la Biblia para los feligreses comunes, dado a que se encontraba principalmente en latín, produjo la degradación de la iglesia hasta el siglo XVI. Cuando Martín Lutero presenta su argumento al papado y comienza una nueva era llamada la Reforma, y que en combinación con la imprenta permite poner la Biblia en las manos de las personas fuera de la estructura clerical, comenzando en Alemania y luego la explosión en miles de idiomas para todo el que la quisiera leer. Verdades como la justificación por la fe, que el hombre puede ir a Dios sin intermediario, todos fueron verdades que Lutero trajo y estremecieron. Y damos gracias al Señor por eso. Y desde ahí comenzaron a surgir muchas verdades. Muchas cosas se recobraron. No había visión de lo que conocemos hoy como la economía de Dios y el plan de Dios, pero se fue abriendo camino hasta el siglo XX. Y ahí encontramos al hermano Watchman Nee, que desde muy joven invertía una gran cantidad de sus ingresos en comprar libros. Y de hecho se suscribió con una librería en Europa, donde le enviaban todos esos libros usados. Y cuentan que tenía una habitación y el espacio que tenía era la camita y todo alrededor eran los libros. Ese estudio de él produjo que él pudiera tener una visión de algo que se le llamó el recobro del Señor. Ellos pudieron identificar, el hermano Nee luego posteriormente contactó al hermano Lee, ellos identificaron el proceso de Dios, el cual conocemos como el recobro del Señor, por lo cual estamos en el recobro de la verdad. Pero no solamente en la línea de la enseñanza, sino en el recobro de la luz que llega a nosotros, nos cautiva, nos saca de la miseria de la vanidad y nos entra en el vivir de la realidad. ¿Por qué hice toda esta historia? Hermanos, porque el problema fue haber perdido el toque de la palabra. Desmoronó completamente todo lo que los apóstoles habían hecho. El hermano Nee dedicó tiempo en buscar muchas verdades que habían sido recobradas en los pasados siglos, pero luego habían desaparecido. Y él, en cierto momento, le menciona al hermano Lee que él tenía el mapa, que había visto el mapa del plan de Dios, el deseo de Dios para comprender toda la Biblia. No porque él lo inventó, sino que Dios había estado tocando muchos hombres en la historia, pero esa palabra nadie la había trabajado con detalles. Cuando la palabra de Dios es abierta, sale la luz y sale como la fuente de la verdad.
Cuando esta palabra se presenta, ilumina, echa fuera la oscuridad y nos pone en camino hacia la atmósfera de la realidad. En Juan 8 el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Esas expresiones no están ahí por decirlas, es que hay tinieblas. Y Él vino y dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Y luego en el verso 32 el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el 38 dice, cuando el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. El Hijo es quien nos libera. El 32 dice que Él es la luz del mundo y el 36 dice, el Hijo os liberta. Este es el resultado de la luz. El conocimiento sin luz es doctrina, pero el conocimiento lleno de luz es la verdad que nos entra en la realidad de la gloria del Padre. Esa expresión, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, la conoce todo el mundo. Hasta los ateos la conocen. Pero, ¿qué quiso decir el Señor? Si usted entra en la realidad del Dios triuno, las tinieblas se disipan y usted será libertado de la vanidad y la corrupción. Y la corrupción del pecado. Y podrán entrar entonces en otra esfera. Solamente si entran en la realidad de la verdad. Las verdades, punto B, según son reveladas en las Escrituras, han sido perdidas, pasadas por alto, malentendidas, malinterpretadas y aplicadas erróneamente a lo largo de los siglos. Y después de la apertura desde Martín Lutero, todo comenzó a florecer, pero poco a poco los conceptos del hombre, la filosofía humana, causó que la verdad fuera perdida, pasada por alto. Lamentablemente, todavía hasta el día de hoy, este efecto de haberse salido de la atmósfera de la revelación y la realidad sigue afectando al cristianismo tradicional hoy. ¿Quién habla las verdades que estamos hablando aquí? Nadie. Por eso, hermanos, todos debemos estar agradecidos que estamos en su recobro. ¿Qué es el recobro? Escuché a alguien decir, hermanos, yo entré al recobro. Pero mientras me hablaba de que entró al recobro, era como si hubiese entrado a otra denominación que se llama recobro. Nosotros no somos la denominación que se llama recobro. Cuando le hablamos del recobro, estamos hablando de la operación de Dios, del Dios triuno, para rescatar la verdad que ha sido perdida. Y ahora, a través del ministerio, esta verdad se abre a nosotros, no para conocimiento, sino para que entremos en la dimensión del vivir del Dios triuno. Así que es una gran bendición estar aquí hoy. Tenemos que atesorar lo que tenemos y donde el Señor nos ha traído. Nos ha sacado de las tinieblas, aplicaciones erróneas de su verdad pura, y ahora tenemos una visión clara de la operación de Dios para tener su propósito. La meta del recobro del Señor es recobrar la realidad, la vida, la vitalidad, la fuerza, el poder y el impacto de los asuntos revelados en la Biblia. Necesitamos eso. La carga de este tiempo no es solo el ser traídos al conocimiento, sino a la experiencia de un vivir en el disfrute de la economía de Dios. No es asunto de repetir la verdad solamente, pues muchas veces podemos repetir las cosas, pero carecemos de poder y de vitalidad. Tenemos que orar. No es asunto de que usted diga, bueno, yo ahora me voy a poner a leer los estudios vida, yo puedo acabarlos en tanto tiempo y todo, pero si usted no se mete en la realidad de los estudios vida, usted estará en la letra muerta. La verdad en el recobro del Señor es la consumación
de la verdad que ha venido en progreso en todos estos pasados siglos. Y hoy estamos recogiendo el fruto de eso. Desde el tiempo de Lutero hasta nuestros días, muchas verdades han sido recobradas. Podemos compararlo como olas en el océano. Hoy estamos en la cumbre, en la cima de una de esas olas. No es que los hermanos Ni y el hermano Lee lo han inventado y que nosotros los seguimos a ellos y que ellos son como el Papa. Eso no es así. Ellos son sencillamente instrumentos fieles que nos han abierto la verdad, no como teoría, sino como realidad para nuestras vidas. Alguien dijo una vez, ¿sabe cómo usted puede conocer un falso profeta? Después que usted va a una reunión y alguien está hablando, si al finalizar la reunión usted no ama más a Cristo, entonces ese hombre no compartió. La experiencia que tenemos con tanto Watchman Nee, con Witness Lee, es que mientras más ellos comparten, más amamos al Señor. Más anhelamos disfrutar al Señor. Más queremos entrar en las verdades del Señor. Esa es la gran diferencia de uno que se llama profeta y otro que sencillamente está compartiendo la palabra, no para su gloria, sino para la gloria del Señor. Podemos decir que en estos años estamos en una etapa de consumación de las verdades recobradas que estuvieron perdidas por siglos y ahora están siendo incorporadas para el disfrute y la edificación de la iglesia. Ahora, la pregunta es, después de todos estos años, especialmente los que llevamos un tiempo en esta infusión, ¿cómo usted se encuentra? ¿Está usted animado? ¿Está ferviente? ¿Está deseoso de recibir más riquezas? ¿De compartir con otros? ¿O estará frustrado porque las cosas no se hacen como usted considera que se deberían hacer en su localidad? ¿Frustrado porque su esposa, sus hijos, su trabajo, su finanza pues no están muy bien? Entonces, si usted es el primer ejemplo que presentamos, usted ha logrado disfrutar la verdad entrando en la realidad. Si no ha estado participando de la verdad, sin entrar en la realidad de la experiencia de la palabra, entonces eso lo va a mover usted al segundo ejemplo. Estuvimos leyendo hace poco el libro del Cristo Todo Inclusivo y hay una sección que hermano Lee está compartiendo con una hermana. Y la hermana dice, hermano Lee, ya tengo 5 hijos y temo que mi esposo va a querer tener más hijos. Yo no aguanto eso más, yo no puedo. Y el hermano Lee le dice, hermana, ¿quién la sostuvo con los 5 hijos que tuvo? Cristo lo hizo. ¿Y usted cree que ya Cristo ya no lo va a suplir más? Cristo, como la buena tierra, ya no es ilimitada para usted. No, hermano, no. Pues hermana, si el Señor le da más hijos, el mismo Cristo que la sostuvo por los primeros 5, la va a sostener para los demás. No sé si tuvo más o no, pero el punto que él traía era, necesitamos creer que Cristo es la buena tierra, que tiene todo lo que necesitamos. Y necesitamos aprender a disfrutar, a participar y a ser constituidos con todo lo que esa buena tierra produce. En Juan 3 y 4, el apóstol Juan nos dice que mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu firmeza. Tercera de Juan 3 y 4. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu firmeza. No tengo yo mayor gozo que este, que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad? ¿Que saben mucho? ¿Que saben toda la teología? No. Es que ellos vivían y andaban porque la verdad estaba constituida en su ser. Andar en la verdad es andar en la realidad que está en Jesús. Necesitamos que la verdad sea forjada en nosotros, constituida en nuestro ser.
¿Cuántos pudieran decir que están tomando tiempo para leer todas las verdades? Pero eso es solo algo que usted ha leído y entendido, pero no necesariamente esta verdad se ha constituido en usted. Estar constituido de la verdad consiste en tener el elemento intrínseco de la revelación divina forjado en nosotros, a fin de que llegue a ser nuestro elemento constitutivo, nuestro elemento intrínseco, nuestra constitución orgánica. Esta es la verdad. El pleno conocimiento de la verdad. Ya vimos la nota que dice que la revelación divina hay un elemento intrínseco que es el mismo Dios triuno. Nosotros sabemos los versos, sabemos muchas verdades, pero la verdad está constituida, forjada en usted. Muchas veces no. Sabemos mucho, pero cuando llegamos a la práctica de la experiencia somos personas diferentes. Somos personas diferentes. Existe la urgente necesidad de la verdad viviente para producir la iglesia, para ayudar a la iglesia a existir y para edificar la iglesia. La verdad no puede ser solamente doctrina, sino algo viviente que es el mismo Dios triuno que entonces produce la iglesia. La verdad sólida que es constituida en nosotros llega a ser en nosotros un nutrimento constante. Podemos pasar tiempo memorizando versículos, pero no es suficiente. Necesitamos ser nutridos, constituidos con la esencia de la realidad de la verdad. Este Dios triuno procesado como el elemento intrínseco llega a ser nuestro disfrute sólido. Necesitamos ser nutridos con esta verdad. Un ejemplo de eso es el hermano Watchman Nee. Estuvo preso por 20 años, sin Biblia, ni himnarios. Pero aunque él sabía mucho la Biblia, el nutrimiento continuo de la palabra de Dios vino a ser un nutriente constante. Y a largo plazo, sin importar su situación que él tuviera, mantuvo su gozo. Si la verdad es forjada en nosotros y constituida en nuestro ser, podemos proteger los intereses de las riquezas de la divinidad de Dios y las consecuciones de su consumación. Dios tiene un plan y depende de cuán constituidos somos de estas riquezas para vivir dentro de la realidad, para que Dios pueda consumar su deseo. Así que necesitamos producir un muro alto para proteger los intereses de la divinidad de Dios y de las consecuciones y las consecuencias de esa consumación. Necesitamos trabajar con eso, necesitamos proteger eso. Los ejemplos del hermano Nee y Lee protegieron durante toda su vida los intereses de hoy, pero hoy nosotros somos los que nos toca proteger tales intereses de esta verdad revelada, no en el aprendizaje y la repetición, sino en nuestro vivir diario, que nos hace hombres que viven en la verdad. Hombres que viven en la verdad. Así que hay que pagar un precio, hay que tomar tiempo para leer la Biblia, hay que tomar tiempo para leer el ministerio, hay que tomar tiempo para participar en las conferencias, hay que participar tiempo para ir a los entrenamientos. Todo eso hay que tomar tiempo, pero necesitamos trabajar que nuestro velo sea quitado, para que entonces la infusión de vida nos haga mover de gloria en gloria, para que el Señor pueda lograr su propósito en nosotros y que esta verdad nos saque de la esfera de las tinieblas y de la doctrina y nos entre en la realidad de la expresión de su gloria. Hay unos puntos cruciales a veces en nuestra vida diaria. Y hay un punto aquí que dice: la verdad es absoluta en sí misma y nosotros debemos ser absolutos en cuanto a la verdad. Fíjense aquí en Juan 18:37, le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús:
tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Curioso que no dice de la verdad, sino a la verdad, porque Cristo era la verdad. Él tenía la realidad dentro de él. Y él vino en medio de la vanidad, en medio de la oscuridad, en medio de la muerte, para dar testimonio a la verdad. Y sacarnos a nosotros y entrarnos en él para participar de él, de la realidad. Todo eso estaba escondido ahí. Pilato jamás iba a entender. Y Pilato le dice en el 38, ¿qué es la verdad? Se fue, no le dio tiempo a que Cristo contestara. Pero hoy necesitamos preguntarnos, ¿qué es la verdad? Dice la nota, en vista de la revelación completa de este libro, aquí la verdad denota la realidad divina corporificada, revelada y expresada en Cristo como Hijo de Dios. Esa es la verdad. Por eso, como comenzamos, Dios quiere que nosotros, todos, vengamos al pleno conocimiento de la verdad. El recobro del Señor consiste en recobrar el pleno conocimiento de la verdad. Como vimos, la degradación de la iglesia fue resultado de haber desatendido la verdad. El recobro del Señor hoy en día consiste en el pleno recobro de las verdades divinas en la palabra santa. Nosotros no podemos vender la verdad y necesitamos ser estrictos en la verdad. Aunque le duelan a nuestros familiares y amigos y vecinos, especialmente en esta época. Si usted coquetea en esta época con eso, usted no está siendo fiel a la verdad. Y no a la doctrina de las cosas, sino al vivir de Dios en usted. Muchas veces nosotros, para que no se sienta mal, que no. No, usted tiene que ser firme. La verdad es una. Y vivir en la realidad es no dar la cara y proteger las tinieblas en cualquier forma que sea. Pablo era un apóstol no solamente conforme a la fe, sino también al pleno conocimiento de la verdad. Y hoy nosotros necesitamos vivir conforme al pleno conocimiento de la verdad. Que el Señor nos ayude a ir adelante. ¿Para qué? Porque estas verdades objetivas que tenemos tienen por finalidad la realidad subjetiva. Y estas realidades subjetivas es lo que produce la iglesia. Sin estas verdades subjetivas, entonces no hay manera que la realidad de todas las cosas puedan ser forjadas en nosotros y nosotros podamos forjarlas en otros. Estas verdades subjetivas están vinculadas al espíritu y la vida y están constituidas del espíritu y la vida. Todo esto necesitamos trabajarlo, necesitamos orarlo, necesitamos que el Señor abra nuestros ojos espirituales para que la carga de que Dios llegó a ser hombre por medio de la encarnación y el hombre llega a ser Dios por medio de la regeneración, la santificación, renovación, transformación, conformación, glorificación, deje de ser una doctrina y venga a ser el proceso intrínseco que está operando en nosotros y nos está sacando de esta esfera de tinieblas para entrarnos entonces a la esfera de la meta de Dios, de tener muchos Dios hombres que le expresen y que le manifiesten su vida. Cristo como el primogénito y nosotros como los muchos hermanos. ¿Cómo llegamos a eso? Llegamos permaneciendo en la realidad de la verdad. Gracias, Señor, por este mensaje. Abre este mensaje a nosotros. Muéstranos la seriedad de este mensaje. Fluye en nosotros, Señor. Y permite que podamos vivirte en la realidad de la verdad cada día de nuestras vidas y en todos los lugares, sin sacrificar, sin vender, sin disfrazar, sin manipular.
nada que es la realidad de la verdad. Gracias, Señor. Amén.